No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Johnny Pujols. Johnny, bienvenido. Buenos días. Vino hasta con brisita navideña. Me había comprometido con estar, usted me lo acordó cuando llegué, con estar aquí desde que terminara el proceso. Y le había dicho que íbamos a ganar. Y te también dijo, me lo dijo. Sí, y yo le dije que usted era mi candidato. Sí, es verdad. Ajá, nuestro candidato. Esa parte no nos acordamos. Johnny sí se acuerda. Él se acuerda, está bien. Exacto. Johnny, bueno, antes que nada, felicitaciones. Gracias. Y bueno, mucha suerte. No la tiene fácil, porque el ser el secretario general de cualquier partido político es importante, pero más en el caso del PLD, que está en su pleno proceso de renovación, de refrescamiento. Que eso no es lo que tú dices. No, se lo he dicho a él aquí. Ya con él aquí. Se lo he dicho a él sin aquí. Y sin él también lo digo, que está en su peor momento el PLD, y eso no hay que negarlo. Sí, por algo están tratando de renovarse. Ahora sí. Ahora, que estén renovándose con una persona en la presidencia que no es la adecuada, eso es otra cosa, y ya usted me dirá por qué. Qué barbaridad. Pero, y me refiero a Danilo, no me refiero a Johnny. Johnny, vamos a partir por lo siguiente. Lo dejaron llegar, ese fue el saludo. Álvaro. Coño, Johnny, pero. Y lejos que está la pausa, yo. Y lejos que está la pausa. Wow. Es más, tú me iría a pausa después de eso. Déjame, usted me buscó la lengua. O sea, es culpa de Max. Porque él iba bien, No, mire, pero en serio, eso bueno, me por pagan, favor. sigue. No, Johnny, mira, evidentemente esta es una pregunta que me imagino ya te la habrán hecho 100 veces. ¿Cómo estás viendo tú ese proceso de renovación y el rol que tú piensas jugar como secretario general? Porque, o sea, cuando yo digo que están en un muy mal momento, eso no es secreto ni siquiera para ustedes. Por algo están en ese proceso. Los resultados de las elecciones lo muestran. La Fuerza del Pueblo dice todos los días que ya ellos son la segunda fuerza mayoritaria o la primera de oposición, con un PLD muy disminuido. Y eso lo mostraron los resultados de las elecciones. Entonces, hablemos de plan. O sea, yo supongo que ya tienes un plan. ¿Cuáles son sus aspiraciones de aquí en estos próximos años? Que uno lo ve muy lejos, de aquí al 28, pero tú más que nadie sabes que en política puede ser muy corto el tiempo. Más cuando tienes a 23 en el PRM que piensan ser presidenciables. Es una ventaja. Exacto, ahora me lo dices. O en el caso de la Fuerza del Pueblo, que aunque hubo una discusioncita en estos días, que si Omar, que si Leonel, todos sabemos que Leonel lleva las de ganar como candidato para el 28. Pero en todo caso, ese plan que te has diseñado hasta ahora. Bueno, en efecto, el PLD tiene grandes desafíos. No es la primera vez que tenemos que enfrentar un desafío como este. Siempre que hay un escenario de 3 partidos, uno sí, o sea, como tenemos 20 años en bipartidismo, uno tiende a pensar en las 2 primeras fuerzas políticas, pero es que aquí hay tripartidismo. Y hace 20 años que no nos veíamos una situación así, y bueno, es normal. No significa que una de las fuerzas esté de salida ni nada de eso. Hay 3 fuerzas políticas en el país en este momento. Y el PLD es una de ellas. Eso no es para sentirnos cómodos ni para sentirnos complacidos. Yo creo que tenemos una responsabilidad de hacer una transformación interna. Usted hablaba de renovación. Para mí la renovación es limitada, porque la renovación simplemente se trata de quitar un conjunto de cara y poner otro. Y eso va a ocurrir indefectiblemente por el paso del tiempo, por un asunto biológico, va a ocurrir en todas las organizaciones políticas. Pero transformar las prácticas a lo interno de la organización, la cultura o la estructura, eso es mucho más complicado, eso es más complejo. Requiere más esfuerzo también, requiere la construcción de un nuevo tipo de militancia. Y para nosotros eso es clave. ¿Por qué? Bueno, porque los ciudadanos lo que escogen al final es ese conjunto de práctica, esa cultura y ese militante, diferenciado de los demás partidos. En la medida en que nosotros hagamos ese ejercicio, pues vamos construyendo confianza frente a los ciudadanos. Y en la medida en que los dirigentes de nuestro partido comiencen a hablar de los problemas que afectan a la República Dominicana, que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, en esa misma medida también nos vamos ganando la confianza de los dominicanos, de los electores. Porque el otro error que cometemos, la mayoría de los políticos, es que pasamos mucho tiempo hablando de nosotros, de los problemas que tenemos en el partido, de los problemas que tienen los partidos, y le dedicamos poco tiempo a reflexionar y a conversar sobre los problemas que enfrentan los ciudadanos cotidianamente. Que a propósito,
A propósito, ¿cuándo las personas, o sea, la República Dominicana podrá ver esas incidencias de esos trabajos internos que se están haciendo para darse la oportunidad del pueblo dominicano de ir cambiando esa percepción que se tiene del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, se va a dar cuenta de inmediato porque uno es... Pero eso es 2 años, 3 años. No, de inmediato. Lo primero es porque se va a ver un cambio en la actitud, en el rol opositor del partido. Se va a ver una mirada distinta de ese rol, que está asociada al trabajo que tienen que hacer las estructuras políticas en el territorio, pero también a las causas que toma como bandera el pueblo dominicano. Por ejemplo, nosotros hemos sido insistentes en que la oposición es algo que tiene que ocurrir en cada territorio, porque además cada territorio es diferente. Puerto Plata ya comenzó a hacerlo, enfrentando la situación que había en torno a la alcaldía de Puerto Plata. La Vega igual con la situación de la alcaldía de La Vega. En Santiago Rodríguez los compañeros han estado pendientes de una situación que se dio con la gobernación. En Asua los compañeros, especialmente de la comunidad de los negros, ya han participado en varias protestas por el tema de la planta, de la barcaza que está instalada ahí, que tienen un doble problema. Uno es el tema de vendernos energía eléctrica cara, costosa, ineficiente, pero sobre todo el problema ambiental. Los compañeros de San Cristóbal tuvimos una reunión anteayer, y le pedimos que se integraran en la lucha por la cueva del Pomier. O sea, en la medida en que nosotros podamos poner el partido al lado de la gente, eso se va a notar de inmediato. El otro momento en el que eso va a ser evidente es cuando nosotros vayamos a un proceso electoral, porque usted va a notar la calidad de la militancia del partido en la boleta electoral. Porque no es lo mismo usted saca a un dirigente que ganó una primaria por cualquier razón, de coyuntura o no, ya sea porque tuviera los recursos, por lo que sea, porque nosotros sabemos en el país en que vivimos, y que luego usted lo presente como candidato a una persona que tiene 3, 4 años acompañando a sus comunidades, que sea el candidato del partido. Ahí hay un proceso totalmente distinto. Johnny, a ver, el tema de una futura renovación del Partido de la Liberación Dominicana, mientras todavía sostienen como líder principal del partido a la figura de Danilo Medina, es un tema que ha provocado mucha controversia. Pero ya le rebotó eso a Alex. No, pero yo sí que, pero espérate, chico, no sea tan desesperado. La cara de Johnny. La cara de Johnny está diciendo por dentro, Bárbara va a seguir. Claro que sí. Es un tema que ha provocado mucho conflicto en la República Dominicana, y quiero sostener la pregunta porque es lo que nos preguntamos los dominicanos. Entonces, si se está hablando de una renovación, ¿cuál es el plan de ustedes respecto a la figura de Danilo Medina? Porque hasta el momento ese es el principal problema que tienen los dominicanos con el PLD. Pero es que nosotros no estamos hablando de una renovación, estamos hablando de una transformación. La transformación implica procesos, implica cultura, implica estructura, no solamente a los dirigentes. Ningún partido político, nunca en la historia de la República Dominicana, y yo creo que en ningún país, prescinde de sus expresidentes, ninguno. Ni la Fuerza del Pueblo lo va a hacer con Leonel, ni el PRM cuando comenzó lo hizo con Hipólito, ni el PLD cuando comenzó lo hizo con Juan Bosch, ni lo va a hacer con Danilo ahora. ¿Por qué no? Porque tienen un peso. ¿Y quién va a enterrar una figura de ese tamaño? Eso no se hace. Ahora, lo que usted tiene que comprender es que en el PLD hay instituciones, hay estructuras que toman las decisiones de manera colegiada. En el caso de nuestro partido, y creo que pasa igual en otras organizaciones de oposición, nosotros tenemos un comité político. Y probablemente tenemos la virtud de haber ido a un proceso democrático para elegir las candidaturas, secretario general y presidente, y para elegir incluso los mismos miembros del comité político, y luego sentarnos en una mesa y seguir trabajando como que no pasó nada. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la democracia interna. Tampoco usted quita a alguien a la fuerza y pone a otra gente. O sea, cada quien tiene que ganarse su espacio. Johnny, tratemos, independientemente de la oposición, de la situación interna del PLD, independientemente de todo eso, a mí me gustaría tu análisis en cuanto a cómo se ve el escenario para el 2028, en cuanto a esas posibles candidaturas que ya podemos estar como observando, ¿no? O sea, tenemos un partido de gobierno que sin duda se está debatiendo al menos con 3 nombres. 2 más visibles, que son evidentemente un David Collado y Carolina Mejía. Pero tenemos gente como Yayo, por ejemplo, que se ve que está haciendo un esfuerzo importante para lograrlo también. Tenemos una fuerza del pueblo. No, tenemos 2 figuras seguras. Tenemos una fuerza del pueblo. No, pero vamos a hablar de cosas serias. O sea, en el PRM puede haber 23 que piensan que pueden ser presidentes, pero los reales no pasan de esos 2 o 3. En el caso de la fuerza del pueblo, evidentemente todo el mundo piensa en Leonel Fernández. Pero tiene un Omar ahí
¿sabes? O sea, ¿cómo que dicen? Por si acaso. Respirándolo en el oído. Exacto. Y bueno, y están ustedes, ya un Francisco Javier García tirado a la calle, pero sigue Domínguez Brito allá adentro, que probablemente con las mismas intenciones, las mismas aspiraciones. La gente aspirando a Juan Ariel. La gente aspirando a Juan Ariel, pero ayer veía que parece que con el tema de Harvard, él pareciera que no es posible, pero no lo sé si es verdad. A ver, en todo Martínez, caso, ¿por qué sacaron ese análisis, o un Gonzalo Castillo, que también hay gente que lo nombra como posible candidato para el 28 de nuevo. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Cómo Yo lo veo con mucha cautela, en el sentido de que yo recuerdo todos los candidatos que tuvo el PLD en los 20 años que gobernó, toda la gente que tuvo aspiraciones presidenciales, y por tradición, de inmediato, cuando comenzaban a hacer proselitismo, se le pedía que renunciaran de la posición pública que ostentaban. Uno lo puede mencionar, en el año 2006 el presidente Danilo Medina renunció para buscar la candidatura presidencial. Primero en una interna y luego ganó en el 2012. El presidente Leonel Fernández, que estuvo aspirando internamente, no era presidente ni tenía ninguna función pública. Los funcionarios, exministros y todo eso que comenzaron a aspirar en el año 2018 o 2019, se le pidió que renunciaran de la función pública. Y eso es lo correcto. Entonces nosotros vemos como peligroso el hecho de que un gobierno que tiene en su haber la más baja inversión pública de los últimos 73 años, o sea que tiene muy pocas realizaciones, por no decir que no tiene ninguna realización importante, y que además está enfrentando una situación delicada en términos de gestión. Entonces ya tiene un conjunto de candidatos que todos administran una función pública, y nosotros nos preocupamos muchísimo por el desempeño de los trabajos, de los servicios, de las responsabilidades que tienen bajo su cargo esos ministros, porque entonces no se va a hacer nada ahí probablemente en estos 3 años. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues nuestro partido en su momento sabrá escoger un candidato. El mismo hecho de que haya tanta fragmentación en el partido de gobierno es una oportunidad para los partidos de oposición, en la medida en que puedan aprovecharla y que comiencen a conversar sobre los problemas de los ciudadanos. Para mí el problema más importante es que yo veo como imposible que el gobierno haga alguna realización de relevancia en estos 4 años, porque no lo pudieron hacer unificado bajo el liderazgo de Luis Abinader en los primeros 4. Ya yo lo veo casi imposible. Y eso es muy malo para el país, porque nosotros tampoco queremos que eso pase. Y en el caso del PLD, ¿cómo entiendes tú que impacta, favorable o desfavorablemente, porque se pueden dar los dos escenarios, el hecho de que ya se empiecen a dar estas precandidaturas, si se quiere, no sé si llamarles así, pero el hecho de que, como decía Alex, de que Francisco Javier está en la calle, y tú decías, bueno, tienen que renunciar en este caso si tienen una posición orgánica, no sé si ustedes le van a pedir que renuncie, pero tú tienes a Domínguez Brito, Margarita, todo lo que decía Alex. O sea, ¿cómo ustedes entienden que eso impacta el posicionamiento del partido en un momento donde la gente está pidiendo respuesta a problemáticas muy específicas? Bien llevado, bien gestionado, eso es positivo para los partidos políticos. Bueno, ¿por qué? Porque los candidatos, movilizando la militancia del partido en torno a los problemas que tiene la ciudadanía, se convierten en voceros. Se convierten en voceros de la agenda del partido. Lo que tenemos que hacer es que la agenda del partido, es decir, la agenda institucional, esté por delante y las candidaturas de todos los niveles estén por detrás, empujando esa agenda partidaria. Y el PLD tiene la experiencia para hacerlo, porque tuvimos la inteligencia de hacerlo en el 2022, que era un momento más difícil, más frágil para el PLD. Digamos que se estaban todavía sintiendo los efectos de la división que se hizo efectiva después de la salida del poder, no antes. Fue después de la salida del poder que comenzamos. En el poder no se siente nada, obvio, ¿no? Exacto. Obvio. En el poder nada se siente, ¿eh? Entonces, digamos que supimos gestionar un proceso para escoger candidatos, y ahora también vamos a saber hacerlo en el momento que corresponda, con la inteligencia adecuada. Yo creo que hay un alto compromiso con la unidad. Estamos asistiendo a un proceso de fragmentación política, no solamente a lo interno del PLD o al interno de cualquier partido, sino en el escenario político dominicano. De hecho, las candidaturas independientes van a agravar esa fragmentación, la agravan. Por eso es muy importante que desde ahora se pongan controles que permitan mantener la cohesión política, porque eso está íntimamente relacionado con la estabilidad del sistema democrático.
De cara Ahora al que hablas candidato. de ese tema, quisiera tu opinión sobre ese tema de las candidaturas independientes, porque hablábamos de que esto precisamente viene a representar, unos lo ven como positiva, evidentemente quienes no cuentan con ese respaldo de los políticos, de los partidos tradicionales. Yo decía que era algo necesario, hacia allá es que debe ir cualquier país que viva en democracia, es mi opinión, que cualquiera que piense que pueda hacer un aporte a su país tenga la oportunidad de competir. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Porque probablemente los más afectados sean los partidos políticos. Si se llegara a colar un outsider, por ahí, un outsider que nadie quisiera, como los que tengo yo en mente ahora mismo, pero que no los puedes decir. No los puedo mencionar, no vaya a ser que ellos no lo tengan en su cabeza y más bien los entusiasme a eso, ¿no? El primer deber de todo lo que existe es continuar existiendo. O sea, los partidos políticos no podemos estar de acuerdo con nada que atente contra la estabilidad del sistema de partidos o contra la existencia misma de los partidos. Usted mencionaba la posibilidad de que mañana vengan outsiders y probablemente para mucha gente eso sea algo simpático, pero nosotros vemos un poquito más allá cuáles son los efectos que ha tenido en los países en los que esa situación se ha dado. Estamos asistiendo o podemos asistir en República Dominicana a un proceso de peruanización de la política. ¿Eso es bueno para el país? ¿Sería bueno para el país? Evidentemente que no. Entonces, hay peligros reales que están asociados realmente con el tema de la candidatura independientes. Una de ellas es, usted hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que cualquier persona pueda competir. Pero precisamente la competencia es un proceso clave dentro de cualquier democracia. La competencia sana, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que cualquier candidato de un partido político tiene que ir a un proceso de primaria para ser seleccionado. O sea, ya va a un primer nivel de competencia, ¿no? Que un filtro. El independiente no va a ir. Ya ahí hay una desigualdad de entrada. Es decir, hay una persona que le va a dedicar un tiempo, un sacrificio y unos recursos. No, tiene que buscar un reguero de firma. Sí, no. Sí, pero no es lo el mismo. Tiene que salir a buscar. Pero no es lo mismo que tú competir contra 15. Tiene que hacer su diligencia, espérate. Sí, pero va solo. Él nada más depende de él para buscar su firma. El otro no, el otro está sujeto a unas reglas. Lo segundo es, ¿qué va a pasar con todo el que participe en un proceso al interno del partido y no gane? No se va a sujetar a las reglas de juego democrático. O sea, el que no pierde ya ha sido por su compañero, por la gente que lo conoce y por la gente más cercana. Le están diciendo, tal vez ahora no. Entonces, él va a agarrar y va a formar una candidatura independiente. Esa es la segunda. La tercera es la fragmentación de la que hablábamos. Pero eso tiene una implicación logística que la gente no ve. ¿Qué tal si mañana 1000 personas en cualquier provincia deciden ser candidato a alcalde? Lo que hablábamos. ¿Cómo vamos a montar esa boleta? Sí. ¿Quién la va a montar esa boleta? ¿Y quién tiene que ir en la primera página? ¿Lo independiente o lo del partido? ¿Cuáles son los recursos que eso implica para el Estado, para la Junta Central Electoral? El financiamiento. Claro. Finalmente el financiamiento. Ese es lo más peligroso. Porque bueno, nosotros para recibir financiamiento público o privado estamos hiperauditados. Los ciudadanos están con una lupa arriba de los partidos. Nosotros tenemos que revisar quién es el candidato que vamos a poner en la boleta. Nosotros tenemos que estar vigilantes de eso porque Pero parecería como que no lo revisan bien. En el caso del PLD no hemos tenido, afortunadamente, no quiero escupir para arriba, ¿verdad? Pero no hemos tenido dificultades de esa naturaleza. No hemos tenido ese tipo de dificultades. Pero sea lo que sea, cualquier partido, hay unos filtros que no lo va a tener un candidato independiente. Imagínese Miches o Enriquillo, que son zona costera donde viajes ilegales. Donde están los viajes ilegales, donde hay problemas con el narcotráfico, que vengan y pongan un alcalde ahí, uno de esos grupos. Entonces imagina el peligro que eso implica, una ciudad que se está tomando. Eso es lo que, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, eso es lo que significa para los partidos, es un reto para cambiar, salir del status quo de comodidad que tienen en los procesos internos, sobre todo, donde tú sabes cómo muchas veces se manejan las cosas. Esas encuestas. Y empezar a presentarle a la ciudadanía candidatos que verdaderamente representen los anhelos de la gente. O sea, ya no podemos seguir presentando fulanito de tal porque él es el hijo del miembro de la dirección política o del, ¿cómo te dicen? Comité político. Fulana de tal porque era la asistente de tal ministro y entonces tienen como un emburuje ahí, no sé qué, y él quiere que sea fulana. Y entonces los cuartos van para fulana. Sí, esto va a representar un reto importante para los partidos. En tanto cuanto deberán reevaluar a quienes le presentan a la ciudadanía como una oferta electoral viable. Johnny,
Terminaron las fugas del PLD ya luego de la salida de Amarante, Baret y Domingo Contrario. Por así no. Ay, ma. No, Contreras, no, que a veces se me olvida. Ay, por Dios mío. No lo permita, Alex. Mira, en cualquier organización política hay movimiento, sobre todo en la oposición es duro. No todo el mundo lo aguanta, ¿verdad? Nosotros en el 2019 sufrimos una división y esa división duró el primer congreso, el congreso que hicimos, el noveno, ¿verdad? Esa etapa ya terminó, concluyó. No significa que mañana un dirigente no se vaya a ir, igual que uno puede venir y se puede ir de cualquier organización política, sobre todo de la oposición, porque el gobierno es un gran atractor en un sistema tan clientelar. Pero evidentemente no hay razones, nadie tiene motivos para irse que estén relacionados con división ni nada de eso. Esa etapa concluyó en el PLD y es lo importante que nosotros mismos en nuestra actitud revelemos que estamos cruzando la página. Eso es más importante que otra cosa. De nuevo, mañana el PLD va a comenzar un proceso de reestructuración a nivel de sus direcciones medias, sobre todo de apertura para completar los organismos, y ahí entran siempre miles de personas, cientos de miles de personas, eso no se resalta. Pero como nosotros también estamos en una etapa, en una época en la que todo se trivializa y la misma discusión política se trivializa y se hace muy vana, pues se le pone mucho énfasis a eso porque genera más morbo. Pero no es lo más importante realmente. Johnny, ¿por qué, vamos a salir un poco del análisis, ¿por qué Johnny Pujols logró la Secretaría General del PLD? Mire, yo tuve la oportunidad, la virtud, digamos, el beneficio de competir con dos compañeros que son, primero, tremendos militantes del partido, José Dantes y Iván Lorenzo, y segundo, gente que tiene una trayectoria que también había hecho un trabajo. Somos más o menos de la misma generación. Y uno de ellos muy decente. Sí, No, los no tres. no son de la misma generación, ¿no? Más o menos. Sí. Te llevo unos cuantos, lo que pasa es que él con el fit y la cosa... Sí, él se mantiene. Sí, Pero, Iván un poquito mayor que nosotros dos, pero igual se nos veía como una generación distinta a la generación que gobernó, ¿verdad? Y a la generación fundacional del partido, sobre todo. Se nos veía como una generación siguiente. Y cada uno tuvo la oportunidad de ir a presentar su propuesta. Yo creo que no se elige, en el caso del PLD, como una elección del Comité Central, es una elección muy informada, porque la dirección del partido te está eligiendo para un cargo dentro de la dirección del partido. Exacto. Entonces, son muy críticos, son muy observadores, y yo creo que cuando votan por lo que tú estás proponiendo, no por otra cosa, porque de hecho, cuando uno va a la provincia, ellos se sientan ahí y dicen, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Se sientan a escuchar, o sea, no es que tú vas y lo llamas, no es un asunto de relaciones primarias, no importa si son amigos tuyos. Gente que eran muy amigas de algunos de los otros candidatos me terminó apoyando y viceversa. Gente que era muy cercana a mí, pues le gustó el discurso de alguien y me decía, mira, Johnny, tú eres mi hermano, pero yo tengo un compromiso. Y uno respeta eso. Yo creo que hay un aprendizaje ahí también. Y al final entiendo que esa idea de que nosotros teníamos que desandar algunos pasos y recuperar mística, recuperar práctica que habíamos olvidado, comprendiendo que vivimos en una época distinta. O sea, no es que nosotros la vamos a copiar esa práctica, no es dogmáticamente, sino a mirar cómo lo hacíamos antes con humildad y ver cómo lo podemos hacer ahora desde esa experiencia pasada. Sobre todo para hacer ese rol eficientemente de partido opositor, que implica que todas las estructuras estén movilizadas. Para eso hay que formar. Y eso es una práctica que nosotros abandonamos. Hay que formar a la militancia. No círculo de estudio, pero hay que formar. Hacer que... Hay mucha gente que ha dicho, venga, que hay que eso del partido de bajo costo. No es que sea barato el partido, no es que se gaste poco. No. Al revés, yo creo que nosotros tenemos que buscar mucho mayor financiamiento. Es que no seamos tan vulnerables y tan dependientes exclusivamente del financiamiento público y que nuestros procesos... Que no sean presupuestófagos. Exacto. Y que la misma actividad, la actividad interna del partido, la abaratemos. Es decir, que nuestros procesos sean menos costosos. Porque también estamos trabajando con gente. Cuando un compañero que es regidor está haciendo su labor de oposición y para cualquier cosa tiene que buscar un paquete de dinero, se la estamos poniendo difícil para hacerlo bien. Entonces tenemos que formar la militancia para que eso sea un poco más llevadero. Que por cierto, ¿cuánto va a recibir el PLD, por ejemplo, y pico, yo creo en el 2025?
¿Cuánto debes recibir? No, ¿cuánto va a recibir? No, vamos a ver, porque yo todavía debería recibir muchísimo donde trabajo y me tienen un presupuesto. ¿Cuánto debes recibir? Debes recibir el 0.25% de los ingresos. Eso es lo que dice la ley. Lamentablemente en este gobierno esa ley no se ha cumplido. Nosotros la cumplimos por 20 años y el PRM se benefició de eso, de que fuimos respetuosos, y el PRD en su momento, del presupuesto de los partidos políticos, porque entendemos que la democracia puede ser costosa, pero hay una alternativa mejor a la democracia para organizar nuestra sociedad. No la hay. Entonces tenemos que ayudar a financiar esa democracia. Y segundo, porque entendemos que es más peligroso el financiamiento que no es público, porque a veces puede ser lícito, pero usted no está seguro de que eso siempre sea así. Entonces, actualmente lo que se ha propuesto, creo que son 1.500 millones para todos los partidos políticos. Exacto. En las proporciones que dice la ley. Exacto. El 80% de los... eso tú sácale un 33.3%. Nosotros quisiéramos que se le dé cumplimiento. Lo que quisiéramos que se le dé cumplimiento a la ley. Bueno, 400 millones. Sí, pero eso no es nada para un partido. Eso no es nada. Eso no es dinero. Nosotros, créeme que tenemos que buscar muchísimo. Lo que pasa es que para un individuo eso puede parecer mucho, pero no es una organización nacional. Eso no es nada, no. Eso no es nada. Johnny, en este proceso que tienes que vas a iniciar, ¿quién te va a acompañar? ¿O quiénes te van a acompañar? Porque una secretaría general no es solamente el secretario general, tú eres la cara visible. Sí. Pero debe acompañarte un equipo de hombres y mujeres que hagan posible la ejecución de esa visión que tú vas a encarnar como secretario general. ¿Cuál es tu visión? ¿Vas a mantener el mismo equipo que tenía Charlie Mariotti? ¿Te van a acompañar nuevos compañeros? ¿Cuál va a ser la mística de trabajo? Háblanos un poco de eso, de cómo ves tu función desde el punto de vista estratégico. Hay una estructura administrativa que tiene la Casa Nacional, que tiene, 20, 30 años ahí. Y hacen muy bien su trabajo, son gente dedicada, son servidores de la Casa Nacional, todo el servicio de seguridad del partido, todo eso, evidentemente con eso hay que contar, eso no, porque además son profesionales, todo el equipo que tenga electoral es muy profesional, el equipo que tenga organización. El secretario general trabaja de cerca con el secretariado orgánico, es su responsabilidad primera, es coordinar el secretariado orgánico, que son la Secretaría de Organización, Asunto Electoral, Enlace, Comunicaciones. Entonces, pues uno trabaja con esos secretarios, pero esos secretarios no los pone el secretario general, lo pone el comité político o el comité central. Entonces, con quienes se escojan, nosotros vamos a trabajar. Igual hay muchos compañeros del comité político y del comité central que ya están colaborando con la gestión y lo están haciendo a título de compromiso, o sea, porque son militantes del partido y ven esa como la oportunidad para servirle al partido. Y están comprometidos con la visión que estuvimos promoviendo dentro de la campaña interna. Johnny, ¿tú lo pensaste bien? Sí. Cuando te lanzaste a secretario general. Incluso me despedí de mi familia. Sí, o sea que ya yo lo pensé bien. ¿Tú le dijiste a tu esposa, perdiste un esposo, pero ganaste un secretario general? Sí, casi. Yo le dije, mira... Digo, para los que no se acuerdan, eso fue lo que le dijo Danilo a Candy cuando asumió el poder en el año 2012. Sí, en el 12, sí. Y lo asumió. Es difícil. La gente cree que la actividad política es una cosa sencilla. Pero en el caso mío, yo toda la vida he militado. Muchos de ustedes seguro lo saben o porque lo hemos conozco desde los 15, 16 años más o menos. Entonces, eso es una labor constante. No depende de que tú tengas una posición o no la tengas. A veces se te da, a veces no, y tú tienes que estar militando toda la vida. Pero cuando tú tienes una responsabilidad de este tamaño, eso es de tiempo completo. Desde esta hora, desde las 7, ya nosotros estamos en servicio. Y hasta las 10 o las 11 de la noche todos los días. Y por un lado te da una cierta satisfacción, ese compromiso, esa responsabilidad. Por otro lado, te preocupa el tiempo de tu familia. Y ahí es que uno se da cuenta de las cosas que son importantes. Son siempre detalles y son pequeñas, son... ve mis hijas durmiendo cuando salgo y verla durmiendo cuando llego. Para mí eso es muy doloroso, digamos. Entonces ahí hay que hacer como un rejuego, ¿verdad? Tratar de sacar un día a la semana y ver cómo uno va jugando con eso. La esposa mía es una heroína, yo creo. Y creo que la de la mayoría de los dirigentes políticos. Johnny, el PLD, recién pasado su congreso, también dejó ciertos temas pendientes. Por ejemplo, José del Castillo puso un recurso ante el Tribunal Superior Electoral porque
hay por lo menos 6 de los aspirantes al comité político que según su interpretación debieron entrar por las reservas de, por ejemplo, de expresidentes, ex vicepresidentes, y que eso no debieron estar dentro de la conformación de los elegidos. Y que ahí hay un espacio ahí. ¿Qué esperan ustedes que pueda pasar con esta solicitud que se hizo? Nosotros hicimos un congreso que modificó los estatutos del partido, ¿verdad? Entonces, los estatutos hablan de 49+2, pero tienen un transitorio en el que se fijan otras posiciones. Hay una discusión sobre cómo se debe interpretar adecuadamente eso. Esa discusión está en los tribunales, tanto el compañero José, que nos ha pedido la documentación relativa al proceso, se le hemos facilitado, como los compañeros del área jurídica están ahí haciendo eso. Y bueno, el PLD lo que está sujeto a lo que digan las leyes y los tribunales de la República. Si dice que son 51, son 51, y si no dicen que otra cosa, pues nosotros estamos sujetos a lo que se decida. E igual hay una interpretación inicial, que es la que se hizo de los 51, que fue la que aplicamos. Pero no estamos de frente a una decisión de un tribunal, porque nosotros vivimos en República Dominicana y estamos sujetos a sus reglas, a sus leyes. ¿Han sentido ustedes la brisita navideña? Eso ha sido un desorden totalmente, el tema de los bonos, ¿verdad? Ay, Dios mío. De hecho, nosotros lo hemos criticado, no una vez, varias veces. A mí me tocó en el año 2022, creo que fue, encabezar una rueda de prensa donde nosotros denunciábamos el tema de los 150 millones y pedíamos que se hiciera una investigación profunda y que se establecieran responsabilidades. Eso nunca se hizo. El partido de gobierno, el gobierno nunca hizo una investigación. ¿Y doña Milagros? No, yo pienso que de entrada el programa está mal formulado, en el sentido de que no se está haciendo con el SIUBEN como debió hacerse, con la lista de beneficiarios de personas que están en índice de calidad de vida 1 y 2, que son las personas que deben acceder a ese tipo de recursos. Y segundo, se atacó muchísimo el tema de las cajas por la forma como se pudiera distribuir. Pero mire, yo le voy a decir algo. Al final nadie se puede llevar 50 cajas para su casa sin que toda la comunidad lo sepa. Pero 50 tarjetas le caben en el bolsillo a cualquiera. En un país donde cualquier dirigente de cualquier partido tiene un padrón en su casa, y eso se activa con un número de cédula. Es un peligro. Eso realmente es un peligro. Eso hay que ponerle fin. Nosotros no entendemos por qué se siguen haciendo esas tarjetas sin que estén vinculadas de manera estricta al SIUBEN. Y que ya hay 1.8 millones de personas que están dentro del programa Supérate, que son, se supone, los más vulnerables. Entonces a eso usted le puede hacer una transferencia. Claro. Johnny, tenemos que terminar la entrevista, pero se me ocurre una pregunta más personal. Yo tengo miedo con eso. No, pero yo estaba preparado para cualquier pregunta que uno le haga, que o no es así. Así es. Secretario Federal. Yo no sé si los va a querer mostrar, pero ¿cuántos mensajes al día recibe o se intercambia con el expresidente Medina? No, con el presidente hablamos diario, pero con la militancia del partido, especialmente con los compañeros miembros del Comité Central, hoy son 314. Pero no usted lo duerme la certifica. gente. Mira, está preparado, ¿dónde está? 314. Sí, no, pero ahí debe haber 2 de la esposa, por lo menos, ¿no? No, la esposa no ya está fija la esposa arriba. Pineada, está pineada, sí. Sí, no me puedo meter en problemas. Johnny, gracias por tu ¿Cómo va a pasar las participación. Navidades? Bien en familia, el 24, el 25 en familia, pero el 26 estamos en Casa Nacional de nuevo. Muy bien. Muy bien, amigos, Johnny Pujols con nosotros, nuevo secretario general. ¿Hasta cuándo uno tiene que decir nuevo secretario general? Ya podemos decir. Secretario general. Sí. Gracias por estar En con enero tú nosotros. arrancas a decir secretario general. Sí, Se le acabó la novedad. No se diga más por Top Latina.